Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de este megaproyecto Sapik the Serious, Libro 1, La Tierra. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Fue como si Pitin hubiera apretado el gatillo. La verdadera víctima, Kao, fuera la primera en ser alcanzada, pero si Wasu disparase en cualquier momento, Pitin tendría que disparar en su lugar, ya que lo había colocado detrás de ella para protegerla. ¿Por qué te manipularía, Rose? Si no fueras tonta, usarías el poco cerebro que tienes para comprender la realidad. ¿Qué realidad? La realidad es que Pitin nunca está satisfecha. ¿Cómo se llama eso? Amar a tu amiga y llorar a tu esposa, o pescar con ambas manos, pero como dije, Rose, tú eres su esposa y Kao es su ex. Es difícil elegir entre una cosa y la otra. Eso no es cierto, Non-Rose. Pitin, no necesitas explicarme. No creo en las palabras de Wasu. Solo un tonto lo haría. Tipaja gritó enojada y en tono fuerte, porque no quería actuar tontamente ni dejarse llevar por el juego de los villanos, poniendo a Pitin en una posición aún más difícil. Pitin ya estaba haciendo todo lo posible para protegerla. Ella sabía que Jin la amaba y ella también la amaba mucho. En los momentos más difíciles, lo único que podía hacer era confiar el uno en el otro para poder superar con seguridad esta difícil situación. Uf, ¿hasta ahora vas a seguir confiando en Pitin? Eres una tonta, Rose. ¿Quieres que te demuestre algo? Tal vez entonces finalmente abras los ojos y dejes de ser engañada por esta farsa. Deja de hablar, Wasu. Por mucho que lo intentes, no destruirás la confianza que tenemos Rose y yo. Entonces, puedes encargarte de ello, ¿verdad, Pigeon? Si le vuelo la cabeza a Kao aquí mismo frente a ti, la mataré frente a ti. No, Wasu, no le hagas nada a Kao. ¿Ves? Solo una amenaza y ya te aferras a Kao sin siquiera preocuparte por tu esposa. Kao es mi amigo, Rose es mi corazón y lo más importante, no dejaré que lastimes a nadie más. Entonces negociemos, Pitin. Kazama miró fijamente a Wasu, quien la observaba con una expresión dura, antes de hacer una propuesta que parecía un ataque psicológico, acompañada de una risa como si hubiera perdido por completo la razón. Ahora, el otro lado estaba dispuesto a hacer cosas inesperadas o incluso a cometer actos sin pensar en las consecuencias, sin miedo a cometer errores. Entre Kao y Rose, ¿cuál eliges? No necesito elegir. Rose es a quien amo y Kao es mi amigo. Entonces, entre ver morir a tu amigo o ver morir a tu esposa, ¿qué eliges? Pitin, si eliges a Rose, mataré a Kao, pero si eliges a Kao, Rose muere. Elige ahora, tonto. ¿Estás mudo ahora? Aunque la respuesta estaba clara, si tuviera que elegir a alguien, elegiría a Rose sin dudarlo, pero la verdad era que al tomar esta decisión, estaría enviando a su amiga Kao a la muerte, entregándola a la muerte al segador, sin intentar protegerla, a pesar de que ella fue quien la ayudó, aprovechando las oportunidades que tuvo para lidiar con él, matan a Korn. Incluso si ella no amaba a Kao, ella no permitiría que alguien que era como su familia fuera asesinado. Tendría que encontrar una manera de proteger a Tipaja y asegurarse de que Kao no tuviera que sacrificarse. Tenía que haber una salida, algo que pudiera hacer para resolver la situación. Contaré hasta 3 si no te decides. La primera persona a la que mataré serás tú. Wasu martilló su arma, listo para dispararle a uno de los 3 que tenía frente a él. Si Kazama no hubiera elegido entre Rose y Kao, en este juego que organizó, la primera persona en morir frente a las 2 mujeres que amaba sería Kazama. Pero probablemente había olvidado que las personas que pretenden ser buenas a menudo tienen vidas cortas. 1, 2. Pitin, rápido, llévate a Rose, yo los detendré.
Ella sabía que Pigeon era una buena persona y aunque hubiera cometido errores con gente importante, Pigeon nunca pensaría en hacerle daño o dejarle enfrentarse a la muerte, algo que ella ya no temía. La muerte, ¿qué tan dolorosa podría ser? Ella ya había experimentado mucha decepción y tristeza debido al amor no correspondido, al ser rechazada por alguien a quien amaba y al ver la realidad de las acciones de Pigeon, sabiendo claramente que, si era necesario, optaría por proteger a Rose. Pigeon la protegería por amor. Kao también la protegería por amor. ¡Kao, cuidado! Kazama gritó, advirtiendo a Kao que tuviera cuidado, después de que la otra persona por impulso fue a intentar agarrar el arma de Wasu, quien estaba a punto de dispararle. Aunque Kao probablemente no tenía la fuerza suficiente para luchar contra el hombre alto, el arma en la mano de Wasu se balanceaba. Kazawa se posicionó rápidamente para proteger y cubrir a Tipaham, temeroso de que la bala pudiera desviarse y alcanzar a su esposa. «Vas a morir, Kao. Tú, desgraciado, eres el que debe de morir. Wasu». Bang. El sonido de un disparo resonó inesperadamente, mientras Tipahá abrazaba a su amor en estado de shock.